De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, hoy parte esta noche Javier Milei en lo que es su primer viaje internacional como presidente al Foro de Davos, Suiza, un lugar de encuentro de grandes magnates, empresarios, líderes, etcétera, al que Javier Milei acude. Va a ser una de las rarezas, una de las curiosidades dentro de un mundo que mira y observa a nivel Europa también el creciente ascenso de las ultraderechas. Está pasando en Europa, vuelve a ser muy competitivo Donald Trump, que hoy arranca el proceso electoral en Estados Unidos, a pesar de que por ahora tiene una prohibición judicial por haber resistido el resultado electoral de las elecciones que ganó Joe Biden. Y de todas maneras se quiere presentar Donald Trump. Y en ese contexto emerge una figura como la de Javier Milei, que yo insisto con esto, aún dentro del contexto de emergente de nuevas derechas o ultraderecha en el mundo, tiene una característica particular, porque él es un libertario, no es necesariamente un economista ortodoxo, sino que es dentro de las escuelas económicas, adhiere a una escuela todavía más pequeña, más marginal, que es la escuela austríaca, y está aferrado a esas ideas, y dice Javier Milei que si el Congreso aprueba el paquete tal como lo envió, sumado a lo que tiene que ver con el decreto, Argentina subiría una enorme cantidad de puestos en lo que es el ranking de cómo se mide la libertad económica en los países. Y esto tiene que ver con un montón de decisiones que están contenidas dentro de la ley ómnibus que mandó al Congreso, que tienen que ver básicamente con tratar de promover que los acuerdos sean entre personas sin ningún tipo de reglas, digamos, ¿no? Por eso la ley de alquileres, que según la Cámara Inmobiliaria logró aumentar la oferta en el último tiempo, donde cada parte pauta lo que quiere. Y en ese contexto, Milei además que insiste con su enorme fastidio con la demora y el proceso del Congreso. El Congreso está funcionando como tiene que funcionar. El plenario de comisiones viene citando a los distintos ministros, aunque no van los principales, pues no va ni Luis Caputo, tampoco Nicolás Posse, el jefe de gabinete, se van a hacer presentes, por lo menos por ahora, en el Congreso. Hoy sí toca el turno de diversas organizaciones que se verían afectadas por la puesta en marcha de algunas de estas decisiones, y es el caso de Héctor Daer de la CGT, que es uno de los principales, digamos, sectores que combate, sobre todo el capítulo que tiene que ver con las nuevas normas laborales que promueven alargar los periodos de prueba, bajar las indemnizaciones, acotar los juicios laborales y además, sobre todo, liberar todo lo que tiene que ver con el mercado de las obras sociales para que compitan con las prepagas, y adicionalmente le quita algunos de los ingresos que son muy relevantes para los sindicatos, como algunas de las cuestiones que hacen a los aportes sindicales. Bueno, hoy va a ir Héctor Daer a hablar sobre esto al Congreso de la Nación, con un Milei que, como les decía, en la víspera del viaje se muestra muy fastidiado con el procedimiento y es muy agresivo, sobre todo con el Congreso, cada vez que se refiere a los diputados y a los peros que le van poniendo algunas de las propuestas que él hace. Dijo, o se ponen los pantalones largos y se dejan de hacer fulbito para la tribuna, se dejan de dilaciones y de tonterías, dijo, o el mercado nos pasa la factura, diciendo que o el Congreso le da todo lo que pide o las cosas van a ser peor y la responsabilidad va a ser de los diputados y senadores. En ese contexto, los diputados y senadores que no son parte de la Libertad Avanza, pero que no son de kirchnerismo y que entienden que tienen que cooperar y le quieren dar a Javier Milei, digamos, la posibilidad de arrancar su gobierno con la sanción de no todo el paquete, porque hay cuestiones que claramente creo que no van a pasar por el Congreso, pero sí le quieren dar un respaldo a el inicio de este gobierno de Javier Milei y la posibilidad de arrancar el gobierno con la orientación que él quiere después del contundente triunfo que tuvo en las elecciones, pero no está cooperando mucho con ese sector Javier Milei porque los insulta, los agravia. Es el caso de Rodrigo de Loredo, que es el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, que es fundamental para que la ley se apruebe. Tiene 38 diputados sobre 257, la Libertad Avanza, y Rodrigo de Loredo escribió en su cuenta de Twitter, dice, no nos van a amedrentar,
y que con sistemáticos, y habla se queja de los sistemáticos agravios que reciben los diputados. También Ignacio Torres, gobernador del PRO de la provincia de Chubut, dice: la agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi contra quienes pensamos distintos. Se quejó el gobernador de la provincia de Chubut. También va a necesitar de los gobernadores, Javier Milei, para sacar adelante la ley. Y sin embargo no hace nada por tender puentes. De hecho, los pocos puentes que hubo desde el Ministerio Capital Humano, cuando intentaron una mesa de diálogo con la CGT, con Armando Cavalieri, que se sacó una foto incluso con Sandra Petovelo, echaron al funcionario que había promovido ese encuentro, entendiendo que no hay que hacer ninguna señal de pretender negociar con esos sectores. El sector duro por ahora lleva la delantera dentro del gobierno, aunque en la mesa saben que van a tener que hacer algunas concesiones, pero la idea del todo o nada que promueve Patricia Bullrich por ahora viene prevaleciendo, pero lo que menos se entiende es esta actitud de Milei de agraviarlos permanentemente a los distintos diputados que van planteando objeciones al proceso, pero insisto, no al todo, incluso aquellos que dicen le vamos a tener que dar, le queremos dar algo significativo, pero nos agrede permanentemente. Bueno, con el único que sí hizo las paces a nivel internacional por lo menos fue Javier Milei con el Papa Francisco. Recuerden que en el cierre de campaña de Javier Milei, Venegas Lynch, que es a quien él reconoce como su mentor intelectual, había señalado que había que suspender las relaciones con el Vaticano porque el Papa es un Papa que tiene ideas de izquierda. Milei lo había llamado el representante del maléfico en la tierra, etcétera, y algunos de los curas más cercanos al Papa habían llamado a votar en contra de Milei, el caso del padre Pepe. Bueno, ahora ese episodio sí se dio por superado con la carta que le manda Javier Milei hace unos días invitándolo al Papa Francisco a visitar la Argentina, y finalmente la confirmación por fin del Papa que después de 10 años, el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano de la historia, dijo: 10 años ya es suficiente, mi país está sufriendo, está en un momento muy difícil, voy a ver si logro ir finalmente, dijo el Papa, en el segundo semestre de este año que estamos arrancando.